y vamos a tomar contacto, para ser precisos, con David Gervasoni. David Gervasoni, que es en este caso un compañero de trabajo que trabajó también aquí en Radio 104.5 y que desde este año, para ser precisos, se encuentra viviendo en Brasil. Así que vamos a estar entablando diálogo con él. Por supuesto, le agradecemos por el contacto, por habernos atendido, porque sabemos que también hoy es un día de actividad para David, así que le agradecemos la gentileza de su tiempo por la molestia que se ha tomado para poder realizar esta nota. David, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Hola Fabri, hola Sergio, hola a toda la audiencia de Punto de Encuentro y bueno, como vos decías, para mí más que molestia es un placer poder charlar con ustedes, bueno, más teniendo en cuenta que es mi radio, de mi ciudad, y así que más que molestia es un placer, chicos. Bien, David. Nosotros queremos, para comenzar, por supuesto, que vos nos comentes cuál es la información o cómo se vive, digamos, esta situación que tiene un retorno mundial dentro de lo que son los medios de información y que en muchos casos también trae consecuencias, para ser precisos, sociales, como entre las relaciones, por ejemplo, de los países. Pero quiero que vos nos comentes a nosotros, porque tenemos nosotros una perspectiva desde los medios que nos brindan la información acá en nuestro país, a cómo se vive ahí, que estás en el contexto de donde se está desarrollando esta situación. Bueno, como lo mencionaste, Fabri, existe un impacto mundial en lo que tiene que ver con esto de los incendios en el Amazonas. Lo particular, como para contar de alguna manera algo que no se conoce en Argentina, a ver, esto de decir que hay incendios en el Amazonas no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe. De hecho, el impacto en los medios internacionales fue inmediato y fue pero muy interesante cómo cada medio de distintos países abordó esto de los incendios en el Amazonas. Pero voy a contar una realidad que se vive aquí en Brasil, con los brasileros específicamente. Obviamente tengo que aclarar que yo vivo en una ciudad que está muy cerca de la ciudad de San Pablo, que es una ciudad enorme, la ciudad más grande de Latinoamérica. Por lo tanto, lo que yo puedo contar de lo que opina la gente es de alguna manera acotado a lo que se habla en esta pequeña ciudad de Jacareí, que digo pequeña ciudad, tiene 200.000 habitantes, pero por ser una ciudad que está cerca de San Pablo es una pequeña ciudad. De alguna manera, por lo que yo puedo hablar con mis colegas de trabajo brasileros y también lo que puedo ver en redes sociales, es que existe de alguna manera un rechazo o impacto más fuerte, por ejemplo, en los argentinos que en los propios brasileros. Parece gracioso, pero los incendios en el Amazonas no es algo que se hable en la calle, que se hable en el bar, teniendo en cuenta, que por ahí en estos últimos días, principalmente en las redes sociales, se ve de alguna manera una indignación por lo que está sucediendo aquí en el Amazonas de Brasil. Bueno, una extensión impresionante que no solo abarca al país de Brasil, sino que también a otros países de Latinoamérica. No es que no cobró un impacto muy grande en la charla diaria del brasilero. Ahora, ¿qué es lo interesante que está sucediendo aquí? Es que más allá de la cuestión ambiental, más allá del impacto que los incendios tienen en lo que se conoce como el pulmón del mundo, es la cuestión política. Y como pudieron ver reflejado en los medios allí en Argentina también, el viernes hubo un, entre comillas, cacerolazo en las principales ciudades de Brasil en contra de Bolsonaro, teniendo en cuenta esto de lo que está sucediendo en el Amazonas. Pero repito, más que lo que es el impacto ambiental, se habla mucho de la cuestión política, y lo llevo al terreno que vos mencionabas, Fabri, de esto de las relaciones internacionales. En estos días se dio a conocer que el presidente, que tomó de alguna manera el reclamo y que habló en los medios sobre lo que está sucediendo en el Amazonas, y que no es obviamente el presidente de Brasil, es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien, palabras más, palabras menos, dijo que el presidente Jair Bolsonaro
mintió, o sea que es un mentiroso. Y ustedes recuerdan ese famoso, entre comillas, acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, que se reunieron los países de los representantes de los países de Europa, los representantes de los países de Sudamérica, donde se hablaron muchos temas y entre ellos habló de la cuestión ambiental. En aquella reunión, el presidente Jair Bolsonaro se comprometió de alguna manera a trabajar fuertemente en el cuidado, por ejemplo, del Amazonas. Bueno, algo que no sucedió en este último tiempo. Por eso es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tildó al presidente de Brasil como mentiroso. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno de Brasil ante las distintas declaraciones de los representantes de otros países que han de alguna manera se han manifestado con eso que está sucediendo en el Amazonas? Bueno, el gobierno de Brasil y su máximo representante, el presidente Jair Bolsonaro, dijeron que los países de Europa, por ejemplo, estaban aprovechando esta situación para tener de alguna manera una injerencia en Brasil. Entonces, él deslizó en los últimos discursos, el presidente Jair Bolsonaro, que había una especie de ataque a la soberanía de Brasil con la excusa, entre comillas, de estos incendios en el Amazonas. Por lo tanto, es una situación muy compleja, no solo ambiental, sino que también relacionada a la política de Brasil y a la política internacional. Y hago una acotación respecto a esto de la política. El presidente Jair Bolsonaro dijo que la izquierda estaba aprovechando esta situación para de alguna manera desestabilizar su gobierno. Por lo tanto, tomó ese tinte político acá en Brasil y se habla mucho de esta puja entre el presidente Jair Bolsonaro, oposición y países, por ejemplo, de Europa, en esto que tiene que ver con los incendios en el Amazonas. Por supuesto, ha tomado, como bien vos decís, David, lo que ha sido este tinte político que en muchos casos, mejor dicho, en este caso en particular, nos afecta incluso a nuestro país ante las posibles decisiones que pueden llegar a tomar estos países, referido más que nada con el tema de la Unión Europea y ese acuerdo que en este caso tendría rechazo por parte de dos países como lo son Francia e Irlanda en caso de que la situación no tome otro rumbo. Yo también quiero aprovechar, teniendo el testimonio tuyo desde, como yo bien decía, el lugar, el contexto donde está ocurriendo esta situación de los focos ígneos. Estás actualmente en Yacareí, que es una ciudad que queda, como bien vos decías, cerca de San Pablo. Circuló, por supuesto, a través de los diferentes medios digitales, más que nada a través de las redes sociales, lo que fue un video donde se veía lo que fue lo que causó todo el humo producido por los focos ígneos del Amazonas, cubriendo totalmente lo que fue la ciudad de San Pablo. ¿Fue la situación de similar característica desde tu ubicación o totalmente diferente? Mira, es importante aclarar una cosa respecto de esa famosa nube de humo que llegó a San Pablo. Por ahí se manejó tal vez una información acompañada por esto que uno como periodista conoce como amarillismo, hablando así en criollo. Lo que sucedió aquí en la ciudad de San Pablo y en alrededor fue una combinación de un frente frío y el humo que llegaba desde Amazonas. Pero a ver, no es que, por ejemplo, uno miraba hacia el cielo y veía cómo el humo avanzaba. En realidad no fue así. La ciudad de San Pablo, esto fue el lunes por la tarde, la ciudad de San Pablo quedó totalmente a oscuras. Se convirtió en noche, en realidad más que nada por la llegada de un frente frío. Ese frente frío, de alguna manera, comenzó que se forme una nube espesa. Esto explicaban los periodistas especialistas en meteorología. Esta nube espesa que tenía, creo que si no recuerdo mal, una extensión de aproximadamente 12 kilómetros, cubrió todo el cielo de la ciudad de San Pablo, y es por eso que de alguna manera la ciudad quedó prácticamente de noche a las 3 y pico de la tarde. Hubo algunos testimonios, inclusive algunos videos, que la verdad que yo no puedo confirmar si realmente son verídicos, pero de personas que acumularon agua de lluvia porque llovió
esa tarde aquí en San Pablo, acumularon en recipientes agua de lluvia y el agua estaba como negra, así, y según dicen esos vecinos, tenía como un olor a humo. Entonces, por eso que se habla mucho de la llegada de las columnas de humo de los incendios del Amazonas a la ciudad de San Pablo. Pero repito, no es que la ciudad de San Pablo quedó a oscuras debido al humo, sino que fue una mezcla de humo y un frente frío. Pero el factor más importante fue ese frente frío que cubrió gran parte de lo que fue la ciudad de San Pablo y también las ciudades alrededor, como por ejemplo Yacaré. Bien. También otra de las cuestiones, David, que nosotros por ahí queremos por supuesto tener algún tipo de conocimiento, como bien vos decías al comienzo de la nota, digamos que hablar del Amazonas que se incendie, por ahí también, si lo traspolamos acá a Argentina, es muy similar a lo que se da, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, como así también en lo que es el sur argentino, que en muchas ocasiones también se ven diferentes generación de focos ígneos. Las provincias lo afrontan de una manera tal que tienen cierta previsibilidad, y también eso les sirve para que a largo plazo sean más efectivos a la hora de, en este caso, de apagar los diferentes incendios que se van produciendo. ¿Cómo fue el accionar, si pudiste ver, pudiste apreciar, o si tenés información del accionar que ha tenido en este caso el Estado de Brasil en esta situación? Bueno, es muy interesante la pregunta que haces vos, Fabi, porque cualquier desprevenido, no tiene la obligación de saberlo, tal vez el oyente, puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el gobierno con incendios que suceden todos los años? Bueno, el gobierno tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el gobierno es el responsable de alguna manera, legislar y aplicar mecanismos de fiscalización en lo que tiene que ver con, en este caso, los incendios en el Amazonas. Quiero ser bien claro con esta situación, porque es realmente muy compleja la situación que se vive aquí en el Amazonas, y esto relacionado a las decisiones políticas y el accionar del Estado. La Amazonas de alguna manera es protegida, o era protegida, por distintas ONGs. Esas ONGs velaban por la preservación del Amazonas. Pero esas ONGs no solo que recibían de alguna manera una indemnización o un subsidio del Estado brasileño, sino que también recibían indemnizaciones de países de Europa. ¿Qué pasó? Ese dinero que llegaba desde Europa para esas ONG, teniendo en cuenta, ¿por qué Europa? Es importante aclarar esto. ¿Por qué otros países aportaban dinero? Bueno, en el año 2007 se creó un fondo de preservación del Amazonas. Eso fue en el anterior gobierno, donde distintos países se comprometían a enviar fondos para proteger el Amazonas. Obviamente teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, ¿no? El Amazonas como el pulmón del mundo. Y es por eso que distintos países de alguna manera aportaban distintos fondos justamente a este fondo del Amazonas. ¿Qué sucedió? Estos países de Europa decidieron cortar con los subsidios que enviaban hacia ese fondo de protección del Amazonas. ¿Por qué decidieron cortar? Porque según ellos, el gobierno brasileño estaba como, entre comillas, no es malversando la palabra, pero estaba destinando ese dinero para subsidiar a dueños de tierras, titulares, de distintos campos en el Amazonas. Bueno, cuando el Estado pedía expropiar ese campo por ser parte del Amazonas, se le daba un dinero a esos dueños de las tierras. Bueno, ¿qué dijeron los gobiernos de esos países? Bueno, no, vamos a cortar los fondos porque nosotros estamos enviando dinero para proteger el Amazonas y no para subsidiar a terratenientes, a granjeros, etcétera, etcétera. Ese fondo se cortó. Y además, el gobierno de Brasil, cuando asumió el presidente Bolsonaro, no solo que redujo la cantidad de dinero que destinaba ese fondo, sino que además flexibilizó las leyes de fiscalización en el Amazonas. Entonces, ¿qué pasa? Al flexibilizar esas leyes, obviamente las ONGs dejaron de percibir ese dinero que recibían desde Europa y también desde el propio gobierno de Brasil, y entonces ya de alguna manera no tenían esos recursos para poder fiscalizar el Amazonas. Un dato entre paréntesis: siempre se producen incendios en el Amazonas. ¿Y por qué digo siempre? Porque hay grandes extensiones del Amazonas que primero se procede a la tala de árboles
se espera que se seque un poco el terreno y se incendia esa extensión de tierra para que sea un espacio para la actividad agrícola o la actividad ganadera. Así, digamos, bien simple, explicando esa situación entre paréntesis. Entonces, esas quemas se continuaron, digamos, se siguieron produciendo, y ahora, en este último tiempo, ya sin fiscalización tanto del Estado como de las ONG, o por lo menos no tanta como se la tenía antes. Entonces, imagínense, esa situación se descontroló, y es por eso que estamos hablando, según datos oficiales, de un aumento del 84% de los incendios. Ahora bien, es importante decir esto. Las principales ciudades afectadas por los incendios en el Amazonas son las ciudades donde más tala de árboles se registró. Así que imagínense cuál es, entre comillas, la principal causa del aumento de los incendios en el Amazonas. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta a modo de resumen, una falta de fiscalización del Estado termina en que se descontrole esta situación de los incendios y vivamos esta situación que estamos viviendo hoy con una Amazona casi en jaque por estos incendios descontrolados, y que, primero, pirómanos o realmente personas que no tuvieron conciencia a la hora de llevar adelante estos incendios, pero también una gran responsabilidad del Estado brasileño, que no tomó en serio esta situación y que de alguna manera dejó a merced de estas personas incendiarias y de estos que aprovechan la quema, digamos, de grandes extensiones del Amazonas para llevar a cabo sus negocios. Entonces el Estado tuvo mucho que ver, y es por eso que ahora, como una de las últimas informaciones, y teniendo en cuenta el gran repudio a nivel internacional que tuvo el presidente Bolsonaro respecto de su accionar muy, pero muy criticado en todo el mundo. Es por eso que, por ejemplo, una de las medidas fue mandar fuerzas federales para trabajar en conjunto con los gobiernos locales de las regiones más afectadas, teniendo en cuenta de que, bueno, alguna que otra expresión polémica de Bolsonaro sobre que quieren invadirla, sobre que quieren avanzar sobre la soberanía de Brasil, o es una maniobra de los partidos de izquierda, o son las ONG responsables de esto porque quieren seguir recibiendo el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, se ve que el gobierno cambió esa estrategia y se dio cuenta que declarando o realizando declaraciones polémicas no iba a solucionar el problema del Amazonas. Entonces tuvo que tomar cartas en el asunto y enviar fuerzas federales para colaborar con los gobiernos locales. Ahora, qué interesante que es lo que, por ejemplo, también dicen desde el gobierno, es que existe, entre comillas, una especie de boicot a lo que es la industria agrícola, agroganadera de Brasil. Porque dicen, bueno, digamos, a nivel internacional se dice que los grandes responsables del incendio son las grandes industrias dedicadas a la agroganadería. Entonces el gobierno de Brasil dice, no, lo que están haciendo es atacar a nuestra fuerte industria agroganadera, y existe como una especie de boicot. En fin, bueno, esto todo tiene que ver con lo que les mencionabas antes, Fabri, sobre este color político o este camino, digamos, de debate, de polémicas en el mundo político que tomó esta situación tan grave que son los incendios en el Amazonas. Bien, David. David, nosotros para finalizar te queremos agradecer, por supuesto, los datos que hemos podido, en este caso, recabar de tu experiencia dentro del trabajo de campo, digamos, que estás viviendo en Brasil, como bien lo decíamos al comienzo de la nota, y bueno, es interesante poder tener esta perspectiva, uno que lo ve a muchos kilómetros de distancia y con un contexto totalmente diferente al país vecino, en este caso de Brasil. No, sí, yo creo que el gobierno no opina, ¿no?, como extranjero en estas tierras, no digo, por ahí uno leyendo los medios aquí de Brasil, por ahí leyendo también medios internacionales, creo que lo más sensato, no más allá de las polémicas, de los dimes y diretes, de presidentes que hablan de conspiración, de otros presidentes que hablan de negligencia, en fin, creo que la comunidad internacional, principalmente el Estado de Brasil, tienen que realmente comenzar a trabajar en la lucha contra los incendios. Bueno, se acordaron, parece, ahora y comenzaron a trabajar en serio, pero tienen que realmente trabajar, creo que tienen que ser más duros en la fiscalización, ¿no?, de lo que tiene que ver con
el control de lo que se hace en el territorio del Amazonas. Y creo que declarar, digamos, de hacer declaraciones polémicas en los medios, tanto el presidente acá como los otros presidentes no hacen nada. Tienen que realmente poner manos a la obra, teniendo en cuenta que es una de las pocas cosas que lamentablemente quedó en el mundo para cuidar y que tienen que ver directamente con el ser humano, ¿no? Teniendo en cuenta que, como ya dije, el Amazonas es el pulmón del mundo. Así que, bueno, espero haber aportado con información de lo que se habla aquí en Brasil, de lo que se habla en los medios brasileros, para alguna manera que ustedes tengan un panorama de lo que está sucediendo a esta hora aquí en Brasil. Bien, David, te agradecemos nuevamente, muchísimas gracias por tu contacto y bueno, estaremos ante cualquier otra consulta, nos pondremos en contacto por supuesto para poder estar al tanto de todas las informaciones. En este caso fue muy claro, muy preciso los aportes que nos has brindado del otro lado de lo que es la comunicación telefónica y bueno, luego de exactamente, para ser precisos, 3 meses que no nos comunicábamos desde lo que fue la última entrevista que tuvimos, así que nosotros como siempre muy agradecidos con vos por esta posibilidad que nos das de poder conectar en este caso con el contexto internacional que hoy en día está en boca de los medios de todo el mundo. Ha sido un placer, Fabri. Un abrazo grande para vos, también para Sergio y para toda la audiencia ahí en Punto de Encuentro. Antes, David, si me estás sintonizando, Sergio quiere entablar diálogo. Sí, por favor. ¿Qué tal, David? Gracias por aclarar algo que la prensa no lo dice, que es el tema del dinero que recibían la gente ambientalista, que eso en ningún medio lo da, ¿me entendés? Acá no se escucha eso, que también ahí donde Bolsonaro creó la suspicacia que también podían haber sido incendios provocados para pedir de nuevo ese dinero. Eso es algo que no se aclara. Es más o menos como en Córdoba, ¿viste? En Córdoba te cobran en la boleta de la luz un impuesto para los bomberos voluntarios, y se ve que por ahí llegó un momento que se decía que en Córdoba los incendios eran provocados para seguir cobrando ese subsidio que provocaba la boleta de la luz, que era millonario. Así que bueno, también eso abre diferentes pensamientos y suspicacia, ¿no? Que puede ser verdad como mentira, ¿no? Sí, Sergio, vos sabés que el presidente fue la semana pasada que dijo, de alguna manera deslizó que los incendios eran provocados por las ONGs para volver a recibir ese fondo que recibían de los países de Europa y también del propio Estado de Brasil. Después de que dijo eso el presidente Bolsonaro, a ver, que abro paréntesis, que todos los días sorprende con una declaración polémica y a veces realmente declaraciones que uno se pone a pensar y a tratar de buscar la lógica y no la encuentra para nada. Es un presidente sumamente polémico y a veces hasta gracioso por las cosas que dice. Él deslizó, digamos, que las ONG podrían ser responsables de esos incendios. Imagínate el repudio, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, que produjo esas declaraciones, ¿no? Personas que se dedican a cuidar el Amazonas provocando esos incendios para, bueno, en fin. Uno no puede decir, no puede tampoco poner las manos en el fuego hablando en criollo por nadie, pero digo, dar esas declaraciones en ese momento tan preocupante, creo que poco responsable de parte de un mandatario. Sí, la tiene complicada Bolsonaro ahí. Así que bueno, y creo que por ciertas cosas también el acuerdo que se había logrado con el G20 creo que va a caer. Así que bueno, son cosas que, ¿cómo te puedo decir? Creen que estar en el poder es tener la verdad y creen que pueden hacer lo que ellos quieran, y no es así. Creo que tienen que ser pensar un poquito más en lo que es Sudamérica y no tanto centralizarse en lo que es el pensamiento de él, nada más.
No, tal cual. Lo que uno puede percibir es que la primera medida que hubiese tomado el gobierno de Brasil es mandar a todas las fuerzas federales de esa zona afectada y mandar aviones hidrantes, como hizo, por ejemplo, el presidente de Bolivia, a las zonas donde se estaban registrando los incendios, y no salir a decir que quién podría haber sido los responsables y que en realidad era una situación que se aprovechaba la izquierda para voltear su gobierno o a Europa para avanzar sobre la soberanía de Brasil. Creo que eso fue sumamente irresponsable, y teniendo en cuenta que fue lo primero que se hizo antes de realmente tomar cartas en el asunto. Así que bueno, habrá que ver cómo continúa esta situación aquí en Brasil, una situación que parece, entre comillas, controlada, pero que más allá de lo que decida o no el Estado, parece como que el Amazonas está a merced de lo que la naturaleza disponga con alguna o que otra lluvia en esa zona afectada. Pero bueno, esperemos que Dios se compadezca de esas personas que están sufriendo y de bueno todo lo que significa el impacto a nivel mundial de lo que está sucediendo en el Amazonas hoy. Bueno, David, muchas gracias y bueno, sabes que te apreciamos un montón y bueno, esperemos que cuando vuelva nos encontremos y podamos disfrutar de unos mates o un asado, algo vamos a hacer. Me gustó. Bueno, David, de mi parte, gracias. Ok, un abrazo, Sergio. Bien, entonces, muchísimas gracias, David. Teníamos de esta manera entonces la comunicación telefónica, para ser precisos, con David Gervasoni, que es nuestro compañero de trabajo, que fue en este caso productor de aquí de la 104.5 Power Max, que actualmente se encuentra viviendo en lo que es la ciudad de Jacaraí, que está a pocos, muy cerca de lo que es San Pablo, en el país de Brasil, comentándonos diferentes aportes de esta situación que tiene repercusión mundial, como es el caso de los incendios que actualmente se están desarrollando en lo que es el Amazonas.